Jorge Ñagato, entrevista en 102.9 Noticias. Al cierre. Son las 17:33 en todo el Ecuador continental, 1 hora menos en la región insular en esta jornada fría, lluviosa de día jueves, antesala de fin de semana. Inmediatamente iniciamos con nuestras entrevistas. Para el efecto recibimos en este estudio al coronel Renato González, director general del ISPOL, el Instituto de Seguridad Social de la Policía Nacional, a quien agradecemos por atender esta invitación. Coronel, gracias por estar en este estudio. Buenas tardes, ¿cómo está? Buenas tardes, Jorge, y un saludo cordial a todos los radioescuchas. Lo hemos invitado, coronel, para hablar sobre el proyecto de ley de seguridad social de la Policía Nacional, que es muy importante cuando estamos hablando de recursos económicos de los uniformados de la Policía Nacional, y que es importante un buen manejo y que estos estén seguros y dentro de un marco normativo legal, obviamente, le da la fortaleza del caso. Pero quiero empezar preguntándole, mi estimado coronel, precisamente, ¿por qué, a qué apunta más bien este tipo de proyectos el que ustedes están trabajando? Por favor. Esto da cumplimiento a una disposición de la Corte Constitucional que en sentencia de marzo del 2021 dispuso que el Consejo Directivo del ISPOL presente una propuesta de nueva ley orgánica de régimen especial de la seguridad social policial, a efectos de que en primer lugar esté basada en estudios actuariales y sea abordada por la Asamblea Nacional en el plazo de un año. Esto se cumplió el 26 de enero de este año, lo hemos entregado en el seno de la Asamblea Nacional, lo recibió el doctor Virgilio Saquicela, el presidente de la Asamblea, y esperamos que sea tratada. Pero además, como se nos dispuso que se realicen estudios actuariales, el resultado de este informe técnico con fecha de corte 31 de diciembre del 2020 nos arrojó que para el año 2070, 4 de nuestros seguros tendrían un superávit, es decir, estarían saludables. ¿Qué son? El seguro de enfermedad y maternidad, el de vida activos, el de accidentes profesionales y el de mortuoria. ¿Y qué pasa con los otros? Lastimosamente 2, y entre ellos el que más nos preocupa es el de retiro, invalidez y muerte, porque de ahí se pagan las pensiones, tendrían un déficit actuarial al año 2070. Pero para el año 2044 sería el último año con reserva positiva. ¿Qué quiere decir eso? Que si no se toman medidas a tiempo ahora, lastimosamente el 2044 ya tendremos complicaciones para el pago de las pensiones. ¿Y cómo evitamos ese colapso en el 2044? Tomando 2 medidas fundamentales que nosotros hemos recomendado en esta propuesta de ley. La una es moverle el límite del retiro voluntario de 20 a 25 años. En este momento la pensión se empieza a calcular a los 20 años y llega a su máxima expresión a los 30 años de servicio. Y también un servidor policial puede retirarse con 20 años de servicio. ¿Qué es lo que proponemos? Que se mantenga el cálculo de pensión entre los 20 y los 30 años, pero que el retiro voluntario sí se lo postergue 5 años. Con esto ganamos 5 años más de aportes y obviamente son 5 años menos de pensiones para cada una de las personas. ¿Y cuánto significaría en estos 5 años más menos de aportes? Dependiendo del caso, pero esto le da la estabilidad económica al sistema para que no se presente el déficit actuarial del RIN. Esta es la una medida. Y la otra medida... ¿Pero esto a qué plazo? ¿Sostenible en qué tiempo? De aquí en adelante. Lo que pasa es que lo que se propone es que las personas que en su momento se están retirando ahora con 21, 22 años ya no lo puedan hacer, sino que el retiro pasará a ser mínimo desde 25 años. Esa es la una medida. Y la otra medida es que el cálculo de la pensión ya no sea con base en la última remuneración mensual unificada, sino como un promedio de las últimas 48 remuneraciones aplicado de manera progresiva. ¿A qué me refiero? Que supongamos que la ley salga publicada en enero del 2025. Ese año se tomará en cuenta las últimas 12 remuneraciones, el siguiente las últimas 24 y así progresivamente hasta calcularles con las últimas 48. Son 2 medidas que se han analizado porque recuerde que hay una serie de otras acciones que se podrían tomar. El incrementar los aportes, el solicitarle al Estado que aporte más, el inclusive disminuir los beneficios, las prestaciones. Toda esa gama de acciones se han analizado y se ha determinado que las menos impactantes, como así lo dispuso la Corte Constitucional, sean las que se puedan aplicar. Más allá de lo que dispuso la Corte Constitucional y como usted dice, menos impactantes, ¿se ha socializado estos 2 aspectos con los uniformados de la policía? No estamos en este proceso precisamente porque hay un reclamo en el servicio policial activo, sobre todo de que no se les ha consultado, no se les ha socializado y ellos no han aprobado. Ahí viene un desconocimiento porque ellos no tienen por qué aprobarlo. Lo que tenía que aprobar en su momento era el Consejo Directivo, una propuesta que no está escrita en piedra, que puede ser modificada y ojalá mejorada. Pero sí podían socializarlo. Ahora, porque
a veces el desconocimiento es, ¿por qué no nos socializaron? ¿Qué querían que se les socialice si era un documento en construcción? Ahora que ya está terminado el documento, se les puede socializar, pero además con la expectativa de que cualquier contribución positiva puede ser remitida y todavía considerado en el primero y segundo debate de la Asamblea, a efectos de que salga una ley lo más favorable para el conglomerado policial. Tendrían que hacer una especie de alcance porque ya está en la Asamblea. No necesariamente, porque recuerde usted que el procesamiento que se le da a una normativa es el siguiente. Está entregada esta propuesta que puede ser inclusive desechada por la Asamblea Nacional. Nosotros como Consejo Directivo cumplimos con entregarla, pero se remite luego del CAL a una de las comisiones, que es la de los derechos de los trabajadores y seguridad social. Ahí se puede uno llegar con cualquier aporte, cualquier ciudadano puede llegar con un aporte, y será esa comisión de la Asamblea Nacional la que prepare el informe para el primer debate. Coronel, perdón que le corte. Conforme a todo lo que hemos escuchado, que hay esta disconformidad dentro de lo que son las filas policiales, ¿qué es lo que ellos dicen y qué es lo que ustedes van a acoger? A ver, normalmente toda reforma en seguridad social genera resistencia. Lastimosamente, quienes nos atracaron a nosotros fue el crimen organizado y tienen unas campañas de desinformación y manipulación brutales que nosotros buscamos combatirlas con esta clase de información directa de la fuente. Obvio que el conglomerado policial desearía que se mantenga el status quo. Nosotros le estamos explicando que eso es darse un tiro en el pie. Porque si no corregimos en este momento algo que incluso debió haberse corregido en el 2005, desde hace 18 años ya tendrían que haberse tomado estas acciones. Pero si no corregimos ahora que estamos a tiempo, el riesgo que se corre es que más adelante sean medidas más traumatizantes. ¿A qué me refiero? Nosotros en la actualidad estamos proponiendo únicamente que el límite de retiro voluntario se mueva de 20 a 25 años, pero el cálculo de la pensión no le estamos topando, se mantiene de 20 a 30 años. Si no hacemos estas medidas ahora, como esto se va a seguir agravando, no les sorprenda que en el futuro sí se proponga otra cosa que es más grave, que los dos límites, tanto el del retiro voluntario como el cálculo de la pensión, se muevan de 25 a 35 años, que esa es una afectación mayor. Coronel, ahora, si hablamos un poco también lo que ha pasado, se escucha también, se dice, y ya aquí ustedes también habrán hecho este análisis, los manejos que se han hecho y las pérdidas que tuvo, ¿no ha afectado esto más bien a las cuentas del ISPOL? Si se lograra recuperar los 900 millones, lo único que conseguimos en el RIN es que el año 2044 se mueva al 2049. Porque lo que les estoy narrando aquí es un problema estructural, representado fundamentalmente en ¿qué? En un sistema de seguridad social saludable, uno debería aportar el doble del tiempo y recibir la mitad de ese lapso en beneficios. En el caso del ISPOL, el promedio de aportes es de 26 años, pero el promedio de beneficios es 40 años. Eso es algo insostenible. Por eso es que inclusive esta medida que le mueve el retiro voluntario a 25 años está bajo el nivel del promedio de retiro, pero es necesario. Son medidas que hay que tomar en este momento porque de lo contrario las repercusiones en el mediano y en el largo plazo son más graves. Y en seguridad social el principio básico es la sostenibilidad del sistema. Yo digo en algunas ocasiones que deberíamos pensar inclusive en los policías que aún no nacen. Porque quizás para las promociones que estamos por retirarnos o los que ya reciben pensión, el dinero va a alcanzar hasta el 2044. El problema es que eso es ser egoísta, eso es ser individualista. Y tenemos que darle sostenibilidad al sistema. ¿Para qué? Para que ese policía que entre en el 2030 trabaje 25 años y en el 2055 pueda retirarse, pero además tenga la seguridad que va a recibir una pensión. ¿Y las inversiones que tiene el ISPOL no ayudaría a esa sostenibilidad? Claro, mire, ¿qué es un estudio actuarial? Es tomarle a una institución en el presente, analizar los ingresos y los egresos, y eso proyectarlo en el tiempo. Entonces, cuando se realizaron los estudios actuariales con fecha de corte 31 de diciembre del 2020, detectaron que pese a que tengamos un rendimiento estimado de las inversiones, pese a que recuperemos inclusive, como le digo, los recursos que fueron atracados, lastimosamente no abastece. Por eso es que se sugieren estas dos medidas. Pero ¿no se están haciendo inversiones con muy poca rentabilidad en definitiva? Por el contrario, ¿qué es lo que pasó en los años anteriores y por qué nos atracaron?
Porque el grueso de las inversiones estaban en las denominadas inversiones no privativas, es decir, con terceros, y a nuestros asegurados le habían entregado un poco porcentaje en préstamos. Hoy hemos invertido eso. Pero eso es un mal manejo de los directivos. Claro, pues, pero de las administraciones que obviamente. ¿Qué hemos hecho en estos últimos 2 años? Mire, en primer lugar, cuando asumimos, no teníamos recursos más allá de 2 meses para el pago de pensiones, para mayo y para junio del 2021. Recuperamos la liquidez gracias a la oportuna transferencia de los aportes patronales y personales que ha realizado el gobierno nacional, y yo tengo que ser muy reconocido con la gestión del presidente Lasso. Pero luego de recuperar la liquidez, el año anterior colocamos 340 millones de dólares en préstamos a nuestros afiliados, que esas inversiones son las más rentables para el ISPOL. ¿Por qué? Primero le dan seguridad porque están entregados a nuestros asegurados y mes a mes recuperamos, pero además le dan un rendimiento cercano al 9.15%, contrario a lo que sucede con las inversiones con terceros, que no supera el 6.15%. Y finalmente cumplimos un rol social porque le damos un endeudamiento barato a nuestro propio personal policial. Pero usted acaba de decir que la tasa de interés con inversiones con terceros es menos de la que se registra en un préstamo a los uniformados de la policía. Así es. Se entiende entonces que sí hay que ajustar esas inversiones hacia arriba. Claro, no, es que hay una diferencia. Miren, nosotros nos encantaría poder colocar todo en inversiones privativas, es decir, en créditos a nuestros asegurados, pero no podemos. ¿Por qué? Porque hay normativas que evitan que ciertos fondos sean invertidos a largo plazo. ¿A qué me refiero? Mire, por ejemplo, del RIN, del retiro, invalidez y muerte, usted sí puede dar un préstamo porque son obligaciones largas en el tiempo. Pero, por ejemplo, el pago de fondos de reserva son responsabilidades que se pagan año tras año. Ahí usted únicamente puede realizar inversiones a corto plazo, que ahí entra la banca, por darle un ejemplo, y esas son inversiones no privativas que pagan muy bajos intereses. Ahora, coronel, usted dice que agradece más bien al gobierno central por haber entregado sus aportes patronales puntuales y como corresponde. Ajá. Esto me lleva a preguntarle, hilando fino, coronel, en este escenario político difícil que vive el país, ¿no es para que ustedes entreguen un respaldo incondicional al presidente de la República que los tiene al tanto en recursos económicos? Indudablemente, yo quiero ser más directo que la pregunta que usted me está realizando. Yo he sido muy grato y he reconocido frontalmente el apoyo que el presidente nos ha dado. ¿Por qué? Cuando hablamos del caso ISPOL, decimos que es un claro ejemplo de crimen organizado político, económico, transnacional. Y se comprenderá que el año anterior logramos recuperar 340 millones de dólares. Pero créame, sin haber contado con el apoyo político, no hubiéramos logrado esto. O sea, ustedes están en deuda y a cambio de eso van a respaldarle incondicionalmente al jefe de Estado. Nosotros no tenemos que transar con el señor presidente de la República. Nosotros tenemos que reconocer el apoyo que él nos ha dado y además el apoyo que nos ha vuelto a confirmar. Ayer tuvimos una reunión en el Palacio Carnolet y nos lo dijo él. ¿Qué otros recursos hay que recuperarle para la Seguridad Social Policial? Y cuenten con nuestro respaldo. Entre esos están 125 millones de dólares confiscados en Estados Unidos. ¿Sabe cuál es la diferencia, Jorge? Si yo voy a Estados Unidos como Renato González o como el coronel Renato González, es una cosa. Pero si yo concurro con el apoyo de un gobierno nacional, el aval de un gobierno es un peso distinto. Exactamente, usted me entiende. Y yo le decía que no tenemos nosotros por qué transar, sino que tenemos que ser gratos con el gobierno del presidente Lasso, pero además también tenemos una misión constitucional. Nosotros tenemos que responder a los preceptos constitucionales y legales, y entre ellos, el sistema que escogió el país es el sistema democrático, y todos los policías ecuatorianos, no solo yo, estamos obligados a respaldar el sistema democrático. Evitar un golpe de Estado, dice usted. Eso sería impresentable, o sea, eso sería una barbaridad. Un golpe de Estado en estas actuales condiciones económicas del país, cuando inclusive con solo anuncios de movilizaciones del riesgo del país se ha disparado a más de 1.800 puntos, los perjudicados somos nosotros, pero sobre todo esas clases medias y bajas desposeídas. ¿Quién termina sufriendo los embates de la economía? Las clases más bajas, porque las clases pudientes saben cómo resguardar sus recursos. Pero las movilizaciones están contempladas en la Constitución, coronel. Cuando son pacíficas, y eso está garantizado. Ayer tuvimos un claro ejemplo. Las movilizaciones pacíficas por el Día Conmemorativo de la Mujer, la Policía Nacional hizo el anuncio que va a permitir toda la libertad del caso. ¿Y qué pasó? Se las dieron con tranquilidad. De eso se trata. Pero cuando usted tiene ya terrorismo urbano, que es otra cosa, y aquí también es importante comprender algo. Mire, lastimosamente, el crimen organizado tiene varias facetas. Narcotráfico, minería ilegal, ISPOL, pues. Y también tenemos estas otras facciones, inclusive político-ideológicas, que tienen sus propios intereses. Todos esos, en un momento determinado, hacen una causa común contra un obstáculo que se les presente. Se llame como se llame.
En este caso puntual es del señor presidente Lazo, que les resulta muy incómodo para varios sectores. Y esa unidad de distintos sectores que usted acaba de citar podrían convulsionar un país y llevarnos a un golpe de Estado. Pero no solo eso, yo le doy 2 ejemplos fácticos. Revise usted los votos que en su momento censuraron a la ministra de Gobierno, María Paula Romo, y muchos de esos mismos votos se repitieron para censurar hace pocas semanas al exministro Patricio Carrillo. ¿Y quiénes fueron ellos? 2 baluartes que en octubre del 2019 y luego el segundo se repitió en junio del 2022, evitaron este quiebre democrático. Así que muy blanco es y la gallina lo pone. ¿Y para eso hay que arremeter con todo a las movilizaciones? No, eso es una barbaridad, eso sería un despropósito. Cuando estamos hablando de esos, inclusive son de usos excesivos de la fuerza, que son delitos, ¿no? Nosotros lo que le podemos decir es que somos una policía muy profesional. Yo creo que en ese sentido mi comandante general, que es una persona muy humana, muy humanista inclusive, él ha dado ya demostraciones suficientes. El mando institucional está en buenas manos. La promoción 52, que es la de mis generales más antiguos, son gente muy coherente, muy cohesionada, pero muy respetuosa de las normas y de los derechos humanos. Ese compromiso con el presidente de la República hace que ya ustedes estén planificando estrategias por las movilizaciones anunciadas. Bueno, ese es el ámbito que le corresponde a la Dirección General de Seguridad Ciudadana y Orden Público, ¿no? Yo no estoy en ese frente de actividades. Nosotros desde el ISPOL, ¿qué es lo que hacemos? Preocuparnos de la seguridad social de nuestros policías. Porque le doy un ejemplo. En esta normativa está propuesto de que cuando un policía fallezca en actos de servicio, mientras está decretado un estado de excepción o de emergencia, esas pensiones las asume el Estado, que me parece justo, ¿no? Porque es un momento tan álgido que puede pasar de todo. Mire lo que sucedió. Pero no solamente debe ser en emergencia, pues. Sí, coronel. Lo que pasa es que verán, cuando sucede un fallecimiento de un servidor policial en condiciones normales, como las que estamos ahora, es el conglomerado social policial que tiene la responsabilidad de cubrirlo. Pero cuando hay estas circunstancias especiales, como lo que sucedió en Colombia hace pocos días, ¿no es cierto?, con el asesinato de ciertos policías que estaban ahí secuestrados, ya se constituye en una situación especial. Entonces, ¿qué estamos proponiendo en esta ley? Que cuando se dé inclusive el acto de servicio, se lo considere desde que sale el policía de su domicilio, va al lugar de trabajo, desarrolla su actividad y retorna. Es decir, darle una cobertura integral. Y que en los momentos en que esté decretado un estado de excepción o de emergencia, la cancelación de esos seguros no venga a cargo del conglomerado policial, que es la seguridad social, sino que venga a través de una partida presupuestaria directamente del Estado. ¿Eso no estaba, coronel, contemplado antes en la ley? ¿Esto es algo nuevo que se incorpora? Sí, es uno de los cambios. Aquí yo tengo enumerados aproximadamente 10 factores que para nosotros son importantes de introducirlo. Por ejemplo, el caso de un segundo crédito hipotecario. En la actualidad solo podemos darle un crédito hipotecario y a 20 años. Nosotros estamos proponiendo que podamos darle a aquella persona que ya canceló su primer crédito hipotecario un segundo hipotecario y que los 2 créditos, inclusive su plazo, se aumenten de 20 a 25 años. ¿Qué más planteamos? Lo del atraco. ¿Por qué sucedió? Por una situación débil del gobierno corporativo. Aquí estamos planteando que se cree un comité de fiscalización, que también se estructure una verdadera dirección de auditoría interna, independientemente de la Contraloría General del Estado, y que exista la posibilidad en un momento determinado de contratar una auditoría forense externa, como la de Ernst & Young o de Deloitte & Touche, que son firmas muy conocidas, ¿no? En este momento no lo podemos hacer, porque en este momento la ley que está vigente solo me permite que me audite la auditoría de la Contraloría General del Estado. Pero eso no garantiza blindar recursos. No, pues lo que pasa es que, mire, cualquier medida que pongamos nunca va a ser suficiente. ¿Por qué? Porque la corrupción es muy hábil. No nos hemos dormido en los laureles. Estamos implementando la norma ISO 37001 antisobornos y la 37301 de cumplimiento. Pero si usted me permite o me pregunta y me dice, coronel, ¿con eso está completamente garantizado? No. Tampoco. Porque eso es que nosotros, ¿qué queremos hacer? Una serie de controles horizontales y verticales. Primero, sacarle ese protagonismo que tiempo pasado tuvo el director general y que aún lo mantiene. ¿A qué me refiero? El director general del ISPOL participaba en la Comisión de Inversiones, en el Comité de Riesgos, director general y secretario del Consejo Directivo. Ahora lo sacamos ya de la Comisión de Inversiones. En la propuesta de ley preveemos que salga inclusive del Comité de Riesgos y se centre solo en ser director general y secretario del Consejo Directivo. ¿Y esto por qué? ¿Porque viene a ser juez y parte? Porque, claro, lo que pasa es que parte del diagnóstico que nos hizo una consultoría de la CAF, Banco Latinoamericano de Desarrollo, del gobierno corporativo, nos estipuló que había un protagonismo muy exacerbado del director general.
lo más práctico es democratizar la toma de decisiones. En el Consejo Directivo estamos planteando también que se incluya un representante de los técnicos operativos o de lo que la gente le conoce como la tropa en servicio activo, porque en el momento no lo hay. En la actualidad solamente existen 3 representantes del servicio pasivo, de los cuales uno es por los grados de oficiales o directivos, ¿sí? Y 2 son de los clases o técnico operativos, pero del servicio activo no lo hay. Entonces se plantea en esta conformación del nuevo Consejo Directivo que se integre con un representante de los directivos en servicio activo y un representante también de los técnicos operativos en servicio activo. ¿Y del Ejecutivo? El Ejecutivo está representado a través del ministro o de su delegado, que es quien preside el Consejo Directivo. La parte política. Siempre va a estar presente. Imagínese que usted sabe que en el Consejo Directivo del IES lo preside por lo pronto el delegado del Ejecutivo. En el ISFA está presente el ministro de Defensa. En el ISPOL, desde la ley del 2016, que fue una de las reformas, ya le incluyeron al ministro del Interior y eso se ha mantenido. Ese seguro del que usted habla y contempla este proyecto de reforma, ¿a cuánto asciende? ¿Cuál seguro? El seguro para los policías durante emergencia. Mire, el seguro de vida en este momento es $52,000, ¿no? Pero aparte de eso hay que pagar las pensiones de viudedad y de orfandad para el resto de su vida. Si sacamos una cifra así a priori rapidísima, tranquilamente eso llega a unos $200,000. Entonces, la intención es que tanto el seguro de vida como la pensión de Montepío en su momento y estas pensiones de orfandad sean asumidas por el Estado en los casos en los que exista esta declaratoria de estado de excepción. En los otros casos se mantendría en estado normal. ¿Por qué? Porque el Estado, recuerde que ya aporta el 60% para las pensiones del ISPOL. Y también, como es nuestro patrono, ellos aportan el 26% en los sueldos del servicio activo. ¿Han hecho lobby ya con asambleístas de algunas bancadas? La verdad que no. Nosotros nos hemos procurado... ¿No cree necesario? En su momento se verá oportuno no realizar el lobby, sino concurrir a la Comisión de los Derechos de los Trabajadores y Seguridad Social, y le explico las razones. No queremos que esta propuesta se politice. ¿En qué sentido? Sabemos que deberá tener un tratamiento político, pero aspiramos y hacemos un llamado cordial a los legisladores que sea un trabajo sobre todo técnico, basado en estudios actuariales. Cuidado y caemos en esos cantos de sirena que nos diga muy populistamente: tranquilos policías ecuatorianos, les vamos a mantener el status quo. Eso es lo peor que nos podría pasar, Jorge. ¿Por qué? Porque eso es, como digo varias veces, pan para hoy y hambre para mañana. Son medidas quizás no populares, quizás impactantes en un inicio, pero que son necesarias. ¿Usted sabe, perdón, coronel, usted sabe para cuándo ya entraría en tratamiento? No, todavía se mantiene en análisis técnico de la presidencia de la Asamblea. Entiendo que de ahí la pasarán al CAL. El CAL la remitirá a la comisión respectiva y ahí empezará el abordaje. En la Asamblea Nacional manejan estos proyectos los políticos. Claro. Y todo puede pasar. De todo, de todo. Y ese es el riesgo. Por eso yo le pido una vez más a los legisladores, por favor, con la seguridad social sean responsables, sean sensibles, sean los más cautos posibles, no le prostituyan al proyecto, no vayan a caer en el populismo de ofrecer el oro y el moro, sino trabajémoslo. Ojalá de diferentes sectores, inclusive de empresariales, de sectores civiles, del propio personal en servicio pasivo y del propio personal en servicio activo, se puedan aportar con otras observaciones que mejoren el proyecto. Pero de lo que yo le he narrado, hay muchos aspectos positivos que hay que rescatar y que hay que combatir esa mala información de que hablan de que este es un proyecto nefasto. No, para nada. Nosotros consideramos que se ha hecho un buen trabajo, que fue una comisión que duró más o ya de 2 años en la construcción de este documento, pero reitero una vez más, la tarea no está concluida. Se la puede mejorar y hacemos ese llamado. Coronel, y de alguna manera también hay canales informativos. Ustedes tienen colgada esta información y se podrían informar bien también. Sí, qué importante su pregunta. Mire, esta propuesta está disponible en la página web desde el mes de diciembre. Mire cómo actúa el crimen organizado, que en enero, cuando se le entregó formalmente, empezó esta campaña de distorsión de la información y de manipulación. Pero además hemos iniciado este proceso de difusión al interior de las filas policiales. Hace 2 semanas hubo ya una primera videoconferencia a nivel nacional. Luego salieron varios de mis generales al territorio con esta propuesta. Yo mismo recibí la disposición de mi comandante general de trasladarme a Guayaquil y realicé 3 eventos. Pero continuaremos. En las siguientes semanas vamos a hacer un cronograma para que a nivel nacional podamos concurrir. Les exponemos a nuestros compañeros de servicio activo las propuestas que contempla esta normativa que se está planteando, y también nos retroalimentamos en cualquier aporte que pueda ser importante.
Coronel, con eso me quedo. Le agradezco por su tiempo, muy amable. Gracias a usted, Jorge, y una bonita tarde para todos los ecuatorianos que nos escuchan. El coronel Renato González, director general del ISPOL, en esta tarde y noche de día jueves. Vamos a hacer el corte y regresamos. Municipal FM 102.9. Inicia